Hoy estamos con el número 785 y aquí encontramos un elemento como es la traición que lo hemos revisado tanto en forma genérica en el número 215 como el de comprender la traición que está en el número del mensaje 465. Pero hoy vamos a hablar de una traición muy especial y que probablemente puede ampliar mucho nuestro criterio. Es probable que no todo el mundo esté de acuerdo con este concepto, pero a nuestro juicio y sobre todo viendo el comportamiento del ser humano a lo largo de nuestra carrera, hemos visto que muchas veces existe la autotraición, que supongo que no es hablar como el autosuicidio, aquel célebre, sino que es autotraición hecha a los mismos intereses, a los mismos objetivos que cada quien tiene, cada individualidad puede sentir consigo misma y que lleva entonces a una realidad o a unas realidades muy, pero muy complejas, pero muy importantes, descubriendo, por ejemplo, que muchas veces cuando hay una depresión en alguien, una de las causas podría ser el hecho de haber sentido que se ha traicionado a sí mismo. Y cuando uno entonces tiene ese concepto y tiene claridad de que ese concepto puede existir, el de autotraición, y que al ser operativo puede darnos muchas explicaciones de muchas cosas. Y vamos a someterlo entonces con lo polémico que puede ser este concepto, repito, de la autotraición, de ir contra los objetivos, que alguien tiene de sí mismo, de ir contra los principios que alguien tiene, los valores, de ir contra los intereses que la gente puede tener, traicionándose a sí misma. Y entonces vemos que, visto de esta forma, no suena tan extraño como podría sonar al comienzo esto de la autotraición. Cuando después de conceptuar a la autotraición como esto de actuar contra los propios valores, principios e intereses de una personalidad consigo misma, entonces comenzamos a preguntarnos el por qué sucede esto. Y realmente esos por qué pueden ser muy, muy complicados de hallar y hay que profundizar muchísimo en la psicología de alguien que se autotraiciona, a pesar de que creo que después de clarificado el concepto, nos parece mucho más corriente de que cuando no nos damos cuenta. Pero también es importante, yo creo que aquí es donde están muchas de las claves para comprender la dinámica de la autotraición, sería el para qué se hace una autotraición. Para qué cualquier persona, cualquier individuo, cualquier personalidad individual como cualquiera de nosotros, desde el punto de vista colectiva, grupal, por qué se traiciona, por qué se traiciona a sí mismo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente es muy, muy importante que nosotros estemos en claridad del para qué lo hago, del para qué lo hacemos. Y entonces comienzan a aparecer algunas razones, hay muchas, y yo creo que estamos capacitados para encontrar muchas de estas legitimaciones, de este contestar el para qué de la autotraición, que no es el por qué, aunque pueden parecerse mucho. Una de las causas que nosotros vemos es la gente se va contra sus propios intereses, se traiciona, pierde la confianza que tenía en sí misma por sobre todo alguna conducta, para castigarse, para encontrar una forma de dañarse, una forma efectiva de autodaño. Y entonces yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta siempre. Ese autodaño, ese autocastigo, sobre todo como procesos no conscientes o no plenamente conscientes, generalmente puede generar que la gente tenga una presencia de una autotraición. También podría ser, y lo vemos frecuentemente, como un mecanismo de defensa, de autodefensa, porque si se sabe que
se va a seguir realmente lo que hay que hacer de acuerdo a valores, de acuerdo a principios, de acuerdo a toda una línea de pensamiento, si uno tiene que seguirla para no traicionarse a sí mismo, lo más probable es que uno se coloque en una situación de peligro. Entonces la gente lo hace para preservarse como un mecanismo de defensa, para lo cual habría que valorar, por supuesto, y no ser tan cortos aquí evaluando esos procesos de valentía. Si la gente realmente es valiente, si los valores son tan profundos hasta para dar cualquier cosa importante, incluso la vida, para mantener para mantener un valor, un principio, un objetivo y no desmayar. Entonces aquí entran estos procesos también de autodefensa, pueden ser los procesos de preservar además una zona de confort en el sentido de no perder lo que se ha obtenido, y entonces comenzamos a tener realmente unos procesos real que van a generar muchos procesos de autotraición. Yo no sé si a este nivel usted está convencido de que la gente y las personas y los grupos, las sociedades se pueden traicionar a sí mismas. Yo pienso que sí. Y bueno, y esto es, yo sé que puede ser muy polémico, pero entonces, ¿qué nos queda de cómo nosotros podemos enfrentar, en caso de que usted esté de acuerdo que existe esto, que cuál es la fórmula para enfrentar una autotraición y evitar que tenga las consecuencias desastrosas sobre autoestima que puede tener, sobre la autoconfianza que puede tener, sobre la valoración, inclusive de forma mucho más profunda, de todo lo que puede generar, por ejemplo, si un grupo o inclusive una sociedad entera siente que se ha traicionado a sí misma. Y creo que entonces estos elementos muy básicos, por supuesto, que podemos hablar para enfrentar una autotraición son los siguientes. Primero, entender que pueden existir procesos de autotraición. Si la gente o el grupo no entiende este proceso, este concepto, o no lo acepta, luego de meditarlo y dice, no, la autotraición no existe, no es posible, bueno, probablemente no pueda luchar contra ella. Pero para los que sí creemos que pueden darse procesos de autotraición, entonces lo primero es estar consciente del concepto y entonces buscar algunos elementos que me decía inclusive una persona en Twitter que un elemento para valorar la autotraición es evitar buscarse a uno mismo, evitar mirarse en el espejo, es sentir vergüenza con uno mismo por haber hecho haber pensado, haber tenido, haber hecho, haber sentido una cosa contraria, sobre todo a nivel conductual, una cosa contraria a los valores, a los pensamientos, a la actitud previa de uno, que uno sabe que le está dando la espalda. Y entonces lo más probable es que se eviten los espejos, desde los físicos hasta los procesos de soledad, de autoconocimiento, porque es preferible ocupar todo el tiempo y no pensar. Entonces, todo proceso de autotraición debe ser clarificado, concienciado y enfrentado a través de un análisis y sobre todo buscar, si más difícil es el por qué, encontrar el para qué se hizo o para qué se ha hecho este proceso de autotraición. ¿Fue para preservar una zona de confort? ¿Fue para defenderse inclusive de una quizás autodestrucción por estar respetando un valor y no traicionarse y no traicionarse a sí mismo? Puede ser como un mecanismo también de castigo, como decíamos al comienzo, y así encontrar, cuando uno se enfrenta y uno entiende el para qué, entonces realmente muchas cosas se comienzan a clarificar. Y sobre todo, cuando hay procesos de autotraición, yo creo que lo interesante es entender el proceso a través de esto y además comprenderlo. Comprenderlo significa crecer más allá, ir más allá. Entenderlo y comprenderlo es actuar con mucha sabiduría frente a estos procesos y no ser jueces absolutos, sino darse con determinada flexibilidad
y siempre marcado con algunos valores, 2 o 3 valores fundamentales, esta presencia de la autotraición. Este es un número muy extraño, para mucha gente puede resultar inclusive desagradable hablar de autotraición, pero yo le pido que si usted está de acuerdo con el concepto, usted revise y revise las veces que usted siente que se ha autotraicionado, y no para castigarse, sino para reforzar y buscar y reforzarse su personalidad con todos los errores que puede haber cometido autotraicionándose, entonces para no cometerlos más o para clarificarlos. Pero sobre todo, a mi juicio, creo que está esa capacidad interesantísima para averiguar el para qué. ¿Qué legitimó nuestra autotraición? El ir contra los propios objetivos, el ir contra los propios principios, el ir contra los propios valores de uno con uno. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo también para comprender que muchas veces estamos criticando muy duramente a la traición que nos hacen los demás, y en el fondo estamos nosotros traicionándonos a nosotros mismos. Son muchas las preguntas, y es tan interesante esto que lo voy a desarrollar como una tesis por escrito para que tengamos más oportunidad de ver esto en blanco y negro en www.robertodebries.com, y así mantener, creo que es muy interesante, muy polémico, porque nos podemos preguntar, ¿un grupo, un individuo, una sociedad se puede traicionar a sí misma? ¿Y cuáles serían las manifestaciones, por ejemplo, de que una sociedad se esté traicionando a sí misma o se haya traicionado a través de un proceso de autotraición muy claro? ¿Y cuáles serían las consecuencias y cómo se enfrenta? Yo creo que todo esto es muy, pero muy importante. Y sobre todo decía para comprender que uno cuando critica la traición a los demás, es preguntarse, ¿yo me traiciono a mí mismo? Si está de acuerdo entonces con este concepto, bueno, bienvenido toda la posible diálogo que podamos establecer. Este es el número 785 y yo estoy con un maravilloso cuadro de este gran pintor venezolano Javier Hidalgo, que realmente nos llama la atención. Es una serie de caballos hermosísimos, y usted puede conocer a este pintor y su obra a través de www.ventanadelarte.com, y ahí estar en contacto con maravillosas obras artísticas de venezolanos contemporáneos y artistas plásticos venezolanos contemporáneos. www.ventanadelarte.com, y lo dejamos hasta el próximo de los 1000 mensajes.